La fosa de las Marianas es el lugar más profundo de la Tierra, casi 11,000 metros de profundidad, donde reina la oscuridad eterna, donde la presión puede aplastar a una persona en segundos, donde habitan monstruos abisales espeluznantes, y sobre el cual casi no sabíamos nada. Hasta ahora. Porque ahora un país avanza hacia el control total de estas profundidades, y no solo por ciencia. China está desplegando flotas de robots de aguas profundas, construyendo bases submarinas y silenciosamente tomando lo que yace en el fondo, mientras el resto del mundo ni siquiera entiende lo que está pasando. En los últimos 5 años, China ha invertido más de $50.000 millones en investigaciones oceánicas, más que todos los demás países del mundo juntos. Han creado 12 nuevos centros de investigación, contratado a más de 1.000 biólogos marinos e ingenieros líderes de todo el mundo, y lanzado 47 misiones de aguas profundas diferentes. Su nuevo Instituto de Investigaciones de Aguas Profundas en Qingdao ocupa 200 hectáreas y está equipado con supercomputadoras capaces de modelar procesos oceánicos con una precisión nunca vista. La corporación china CSIC construyó astilleros especiales para fabricar vehículos de aguas profundas, donde cada mes salen nuevos robots de la línea de montaje. En Shanghái se abrió un enorme laboratorio de robótica submarina con casi 1.000 ingenieros trabajando. La Universidad de Pekín lanzó un programa de formación en tecnologías de aguas profundas. Cada año egresan 500 ingenieros altamente cualificados en esta área. Mientras Estados Unidos reduce cada año los presupuestos para investigaciones oceánicas, China se sumerge cada vez más profundo, avanza más rápido e invierte con más agresividad que cualquier nación en la historia. Y lo que descubrieron en las profundidades cambia todo. La fosa de las Marianas es un enorme cañón submarino en la parte occidental del Océano Pacífico, al este de Filipinas. Es la parte más profunda del océano y uno de los lugares más extremos de la Tierra. La fosa se extiende 2,550 kilómetros de largo y 69 kilómetros de ancho, aproximadamente del tamaño del estado de Nueva York, pero invertido verticalmente en profundidad. Si el monte Everest se colocara en el fondo de la fosa, su cima estaría aún a 2 kilómetros bajo el nivel del mar. Para llegar al fondo, hay que atravesar toda la columna de agua del océano, un viaje a través de varios mundos completamente diferentes, cada uno con sus propias leyes físicas y biológicas. Es como descender a través de atmósferas de diferentes planetas, todas reunidas en un solo lugar. En la superficie todo es familiar. Zona cálida y luminosa con arrecifes de coral y cardúmenes de peces. La temperatura del agua llega a 28 grados Celsius y la luz solar penetra hasta 80 metros, manteniendo un ecosistema rico. Aquí habitan delfines, tiburones, rayas y miles de especies de peces tropicales. Pero ya a 200 metros comienza la zona crepuscular, donde la luz solar desaparece lentamente y la presión aumenta hasta 10 veces la de la superficie. Aquí viven criaturas extrañas. Peces plateados parecidos a serpientes del tamaño de un autobús y ángeles marinos transparentes que revolotean en la oscuridad. Medusas gigantes flotan como fantasmas, y calamares con tentáculos luminiscentes cazan en el crepúsculo. La temperatura cae a 4 grados Celsius. El oxígeno se vuelve cada vez más escaso. Su concentración disminuye de 7 miligramos por litro a solo 0,5. Es en esta zona donde los investigadores chinos detectaron las primeras señales de algo inusual. Campos magnéticos anómalos que no correspondían a ninguna estructura geológica conocida. Los magnetómetros de sus robots registraron fluctuaciones en el campo magnético de hasta 2000 nanoteslas, 20 veces más fuerte que los valores normales para esa profundidad. A 1 kilómetro de profundidad se encuentra la oscuridad total de la zona de medianoche. La única luz aquí es la bioluminiscencia de los propios organismos. La presión es 100 veces mayor que la terrestre, como si un elefante adulto presionara cada centímetro cuadrado del cuerpo. En esta zona habitan criaturas sorprendentes. Calamares gigantes con ojos del tamaño de una pelota de fútbol, peces pescadores con sus propios señuelos luminosos y medusas del tamaño de un automóvil que flotan en absoluto silencio. Aquí vive el legendario calamar gigante, una criatura de hasta 18 metros de largo con tentáculos cubiertos de ventosas del tamaño de un plato. El pez pescador usa su señuelo luminoso para atraer presas directamente a su boca llena de afilados dientes. Los peces demonio marinos con enormes bocas y estómagos telescópicos pueden tragarse presas más grandes que ellos mismos. En esta zona, los sensores chinos comenzaron a registrar algo impactante, movimientos organizados de grandes objetos. No caóticos, sino siguiendo rutas específicas. El análisis de datos de sonar mostró estructuras del tamaño de edificios de varios pisos moviéndose lentamente por el fondo marino. Algunos de estos objetos se desplazaban a velocidades de hasta 3 kilómetros por hora,
increíblemente rápido para corrientes de aguas profundas. Oficialmente, los científicos chinos dijeron que eran avalanchas submarinas, pero documentos secretos hablaban de regularidad y previsibilidad en estos movimientos. A 4 kilómetros comienza la zona abisal, fría, oscura y silenciosa. La temperatura aquí es constante, 2 grados Celsius todo el año. El fondo marino parece barro común, pero es engañoso. Durante millones de años, todo lo que muere en el océano desciende lentamente. Peces, plancton, incluso las partículas más pequeñas. Esta nieve marina, capa tras capa, forma un lodo blando, en algunos lugares de más de 1 kilómetro de espesor. En este lodo está enterrada la historia del océano de los últimos 200 millones de años. Las plataformas de perforación superprofundas chinas penetraron estas capas y descubrieron cosas increíbles. En muestras de lodo de 50 millones de años encontraron microorganismos que todavía están vivos. Estas bacterias antiguas se adaptaron a condiciones que ya no existen en ningún otro lugar de la Tierra y podrían ser la clave para crear nuevos medicamentos o incluso para entender el origen de la vida en nuestro planeta. Especialmente interesantes resultaron los llamados fósiles vivos, bacterias que usan para obtener energía procesos químicos que existieron en la Tierra hace miles de millones de años, cuando aún no había oxígeno en la atmósfera. Estos organismos se alimentan de sulfuro de hidrógeno y metano, transformando gases venenosos en compuestos seguros. Cuando una ballena muerta cae al fondo del mar, se convierte en un imán para la vida. Los investigadores chinos descubrieron que alrededor de estos cementerios de ballenas la concentración de metales raros es varias veces mayor que lo normal. Los tejidos en descomposición de las ballenas crean reacciones químicas únicas con el agua de mar que literalmente extraen elementos preciosos de los minerales disueltos en el agua. Una ballena grande puede crear un yacimiento de tierras raras valorado en decenas de millones de dólares. El análisis del suelo marino en estos lugares mostró altas concentraciones de cerio, neodimio y terbio, metales críticos para la producción de imanes en turbinas eólicas y vehículos eléctricos. El proceso de descomposición de la ballena en el fondo del océano puede durar hasta 100 años. Primero los tiburones y cangrejos comen los tejidos blandos, luego gusanos y moluscos roen los huesos, y finalmente las bacterias descomponen la grasa en los huesos, creando un ecosistema único. Alrededor de un esqueleto de ballena puede existir hasta 200 especies vivas, muchas de ellas únicas. Además, los bioquímicos descubrieron que las bacterias que se alimentan de las ballenas en descomposición producen enzimas únicas. Estas enzimas pueden descomponer plástico a temperaturas de hasta menos 10 grados, un descubrimiento que podría revolucionar el reciclaje de desechos. 1 gramo de estas enzimas cuesta hasta $100,000 en el mercado negro. Aún más profundo, a 6,000 metros, comienza la zona Dal, nombrada así por el dios griego del inframundo, Hades. Es el territorio de las fosas oceánicas. Solo unos pocos vehículos submarinos han alcanzado esas profundidades. La presión aquí es 600 veces mayor que en la superficie, el equivalente al peso de 50 elefantes por cada centímetro cuadrado. A esta presión, el plomo se vuelve tan fluido como el agua, y el aire se comprime 600 veces. La vida en la zona Dal parece imposible, pero existe. Los robots chinos descubrieron colonias de bacterias que se alimentan directamente del hidrógeno que se filtra desde el manto terrestre. Estos organismos sobreviven sin luz solar ni materia orgánica, obtienen energía directamente del interior del planeta. Estudiar su metabolismo podría abrir el camino para crear biocombustibles de nueva generación muy eficientes. Aquí también habitan los anfípodos, pequeños crustáceos del tamaño de un pulgar, que parecen camarones transparentes. Se alimentan de partículas orgánicas que caen desde arriba y pueden sobrevivir a presiones que matarían instantáneamente a cualquier animal superficial. Sus células contienen proteínas especiales que evitan que las membranas celulares se destruyan bajo presión. Y finalmente, a casi 11,000 metros, el fondo de la fosa de las Marianas. La presión aquí es tan intensa que se siente como 90 elefantes adultos aplastando cada centímetro del cuerpo. En el fondo de la fosa de las Marianas, los robots chinos encontraron rastros de gigantescas estructuras geológicas, cuevas y túneles subterráneos que se extienden por decenas de kilómetros. Estas cavidades son tan grandes que podrían contener ciudades enteras. El análisis preliminar mostró que estas cuevas no se formaron por erosión hídrica, como se pensaba, sino por antiguos procesos volcánicos. Dentro de estas cuevas, sensores especiales registraron temperaturas de hasta 400 grados Celsius y misteriosos impulsos sísmicos a una frecuencia de 7,83 Hz, la misma frecuencia de resonancia de la Tierra.
Algunos científicos sugieren que estas cuevas podrían estar conectadas con el núcleo del planeta a través de una red de canales magmáticos. La cueva más grande descubierta tiene un volumen de aproximadamente 50 kilómetros cúbicos, equivalente a varias grandes ciudades bajo tierra. El análisis de datos de ecolocalización mostró que dentro de la cueva hay varios niveles conectados por pozos verticales. Esto se parece más a una construcción artificial colosal que a una formación geológica natural. Incluso en el fondo, la vida no se rinde. Allí viven los xenofioforos, organismos unicelulares gigantes de hasta 20 centímetros que construyen sus hogares con granos de arena y restos orgánicos. Filtran el agua marina para extraer nutrientes y pueden vivir cientos de años. El primer descenso al fondo de la fosa de las Marianas ocurrió en 1960. El ingeniero suizo Jacques Piccard y el teniente de la Marina de Estados Unidos, Don Walsh, pasaron solo 20 minutos en el fondo en el batiscafo Trieste. Su aparato pesaba 150 toneladas, pero solo podía llevar una carga útil de 400 kilogramos. Luego, durante más de 50 años nadie repitió esta hazaña. James Cameron descendió en solitario en 2012, pero su inmersión duró solo 3 horas. Víctor Vescovo realizó varias inmersiones entre 2018 y 2022, cada una costando alrededor de $20 millones. Todas estas misiones fueron raras, costosas y mayormente puntuales, hasta que China entró en el juego. El enfoque chino fue radicalmente diferente. En lugar de inmersiones únicas y prestigiosas, se concentraron en crear una presencia constante en las profundidades. En 2020, China envió un equipo de 3 personas al fondo en el aparato Fengdou. Este aparato fue revolucionario. En lugar de una esfera de acero, usó una aleación de titanio desarrollada por ellos mismos, 3 veces más fuerte que el titanio normal. Fengdou podía permanecer en el fondo hasta 12 horas y traer muestras de roca de hasta 200 kilogramos. Pero esto fue solo el inicio de una operación a gran escala. Los ingenieros chinos desarrollaron una tecnología revolucionaria: cápsulas esféricas de titanio capaces de soportar presiones de 1100 atmósferas. Dentro de cada cápsula hay un módulo autónomo de inteligencia artificial que puede tomar decisiones sin conexión con la superficie. Estos robots están equipados con procesadores cuánticos enfriados casi a cero absoluto, lo que les da una capacidad de cálculo increíble, miles de veces superior a las computadoras comunes. En solo 4 años, los chinos desplegaron una red de 240 robots así en todo el Océano Pacífico. Cada robot cuesta alrededor de $15 millones, pero sus capacidades superan todo lo que tienen otros países. Pueden perforar el fondo marino hasta 50 metros, analizar la composición química en tiempo real, realizar pequeñas explosiones submarinas para exploración sísmica e incluso construir estructuras simples en el fondo. Para 2024 apareció el Dragón de las Profundidades, un robot no más grande que una caja de zapatos, una obra maestra de la ingeniería china. Su cuerpo está hecho de un material compuesto basado en nanotubos de carbono, tan resistente que una bala no puede perforarlo. Dentro hay procesadores cuánticos capaces de procesar terabytes de datos en segundos. Su sistema energético funciona con elementos radioisotópicos que pueden alimentar al robot hasta 30 años sin recarga. Este robot pesa solo 45 kilogramos, pero puede realizar tareas que antes requerían aparatos de decenas de toneladas. Sus manipuladores pueden levantar objetos de hasta 500 kilogramos, y su equipo de perforación puede atravesar rocas muy duras. El Dragón de las Profundidades está equipado con sistemas que parecen de ciencia ficción. Sus sensores pueden detectar objetos metálicos del tamaño de una moneda a 1 kilómetro de distancia. Los analizadores químicos pueden determinar la composición de una sustancia con una sola molécula disuelta en el agua. Además, el robot tiene una característica que los chinos prefieren no revelar: está equipado con un sistema de autorreplicación. Con los materiales adecuados, el robot puede crear una copia simplificada de sí mismo en 72 horas. China está desarrollando flotas enteras de robots especializados. Los enjambres recolectores, del tamaño de una pelota de fútbol, se mueven en grupos de 50, recolectando muestras microscópicas y creando mapas 3D detallados de la composición química del fondo marino. Los perforadores, aparatos cilíndricos de 2 metros de largo, perforan agujeros en las rocas y pueden extraer núcleos de hasta 100 metros de profundidad. Los cazadores, robots triangulares rápidos, se especializan en buscar objetos o anomalías específicas, moviéndose a velocidades de hasta 15 nudos incluso a 8,000 metros de profundidad. Los mímicos pueden cambiar su forma, imitando criaturas marinas, disfrazándose de peces, calamares o incluso medusas.
Su cubierta externa está hecha de materia programable, un material que puede cambiar color, textura e incluso bioluminiscencia, reproduciendo exactamente la apariencia de la fauna local. Estos robots pueden infiltrarse sin ser detectados en las áreas oceánicas más protegidas. Pero el proyecto más secreto son los leviatanes, robots del tamaño de un camión capaces de reproducirse y construir por sí mismos. Si un robot así encuentra suficiente material en el fondo marino, puede construir una copia de sí mismo en pocas semanas. Teóricamente, un leviatán puede crear un ejército entero de robots, aumentando exponencialmente la presencia china en el océano sin necesidad de enviar nuevos aparatos desde la superficie. El océano profundo guarda recursos colosales. Las fuentes frías, lugares donde metano y el sulfuro de hidrógeno se filtran desde el fondo marino, alimentan ecosistemas enteros de mejillones, moluscos y gusanos tubícolas que sobreviven sin luz solar. Los hidratos de metano, metano congelado en celdas de hielo, contienen energía equivalente a millones de toneladas de petróleo. Los investigadores chinos descubrieron que en algunas áreas la concentración de hidratos de metano es tan alta que todo el fondo marino literalmente está formado por hielo combustible. 1 kilómetro cuadrado de este fondo contiene energía equivalente a 10 millones de toneladas de petróleo. Según cálculos preliminares, solo en la fosa de las Marianas hay suficientes hidratos de metano para abastecer de energía a todo el mundo durante 500 años. Esto es 200 veces más que todas las reservas conocidas de petróleo y gas en el planeta. Los chinos desarrollaron una tecnología para la extracción controlada de estos hidratos. Sus robots pueden calentar cuidadosamente áreas del fondo marino con láseres de hasta 50 kilovatios, transformando los hidratos sólidos en gas que luego se recoge en contenedores especiales. Esta tecnología le da a China la capacidad de extraer energía directamente del fondo marino sin subirla a la superficie. Un robot puede recolectar hasta 20 metros cúbicos de gas por día. En el fondo marino hay concreciones polimetálicas, piedras redondas del tamaño de una papa, que contienen metales valiosos, cobalto, níquel, cobre y manganeso. Estos metales son cruciales para baterías, vehículos eléctricos y sistemas de energía renovable. 1 tonelada de concreciones contiene más cobalto que todas las minas terrestres de África juntas. El proceso de formación de las concreciones toma millones de años. Los metales se depositan lentamente del agua de mar alrededor de pequeños núcleos, a menudo fragmentos de huesos o dientes de peces antiguos. Los geólogos chinos descubrieron que los depósitos más ricos están en zonas de antiguos volcanes submarinos, donde la actividad geotérmica aceleró la concentración de metales. China planea construir una base submarina permanente a 2.000 metros de profundidad, Tianlong, el dragón celestial. Esta estructura modular de aleación de titanio ultra resistente tiene 15 metros de diámetro y 8 metros de altura. La base está diseñada para una tripulación de 12 personas, que pueden permanecer bajo el agua hasta 6 meses sin reemplazo. Los módulos habitacionales cuentan con sistemas de regeneración de aire y agua, granjas hidropónicas para cultivar alimentos e incluso un gimnasio con equipos adaptados a la alta presión. La base está equipada con un reactor nuclear autónomo de 50 megavatios, suficiente para alimentar una pequeña ciudad. El reactor usa combustible de torio, un material que no puede convertirse en armas nucleares, pero que provee energía estable y confiable por décadas. El sistema de enfriamiento usa el agua marina circundante, cuyo aumento de temperatura al salir no supera los 2 grados, evitando impacto ambiental. Lo más impresionante es el sistema de comunicaciones de la base. Los chinos desarrollaron tecnología de comunicación cuántica a través del agua que permite transmitir datos instantáneamente a la superficie sin retrasos. Este sistema se basa en el entrelazamiento cuántico y es más rápido que cualquier cable submarino. Tiene un ancho de banda de hasta 100 terabits por segundo. Dentro hay impresoras 3D capaces de crear nuevos robots a partir de materiales extraídos del fondo marino. Las impresoras trabajan con titanio, aluminio, metales de tierras raras y pueden fabricar electrónica compleja con materiales del fondo. La base puede expandirse por sí misma, creando nuevos módulos y equipos sin ayuda de la superficie. Pero en las profundidades también hay algo muy preocupante. Bajo el fondo oceánico pasa el sistema nervioso del mundo moderno, cables submarinos de datos por los que transita el 99% del tráfico internacional de Internet. Estos cables son más delgados que una manguera de jardín, pero llevan toda la información mundial. Transacciones bancarias por billones, comunicaciones gubernamentales, datos militares, correspondencia personal de miles de millones de personas. En marzo de 2025,
El gobierno chino confirmó la creación de un dispositivo de alta tecnología para aguas profundas capaz de cortar cables submarinos reforzados a profundidades de hasta 4.000 metros. Oficialmente se presenta como una herramienta para rescates, pero expertos reconocieron de inmediato su uso militar. Estos robots no solo pueden cortar cables, sino instalar dispositivos espía del tamaño de una moneda. Estos aparatos pueden interceptar todo el tráfico, emails, transacciones bancarias, secretos de Estado, datos militares. Más aterrador aún, los robots pueden colocar cargas explosivas activadas a distancia. Un solo equipo desde la superficie puede destruir decenas de cables en todo el mundo simultáneamente. En caso de conflicto, esta arma podría paralizar países enteros en minutos. Los sistemas bancarios colapsarían, las comunicaciones gubernamentales se cortarían, las redes militares se desconectarían. La civilización moderna, dependiente de Internet, se detendría como un reloj. Los servicios secretos occidentales conocen esta amenaza, pero son completamente impotentes contra ella. Los robots operan a profundidades inaccesibles para la mayoría de los submarinos militares. Pueden esconderse meses en cañones submarinos y activarse en cualquier momento. Según inteligencia, China ya desplegó decenas de estos dispositivos a lo largo de rutas clave de cables. Algunos expertos estiman cientos o miles de robots patrullando furtivamente todo el fondo oceánico. Todas las arterias principales de Internet, desde cables transatlánticos hasta rutas asiáticas, ya están bajo su control. Esto significa que, si quisiera, China podría paralizar casi instantáneamente al resto del mundo. Un ataque coordinado, y Europa, América y Australia quedarían sin conexión. La humanidad enfrenta por primera vez una situación donde su dependencia tecnológica se convierte en una vulnerabilidad mortal ante un solo país escondido en las profundidades oceánicas. Mientras tanto, Estados Unidos pierde terreno. Los presupuestos científicos se recortan. La administración actual redujo la financiación de la NOAA, la única agencia responsable de investigar territorios oceánicos estadounidenses. El presupuesto de la NOAA bajó de 6,9 mil millones de dólares en 2023 a 4,2 mil millones en 2025. Más de 2.000 investigadores fueron despedidos o reasignados. Mientras China inunda sus laboratorios con dinero y talento, Estados Unidos deja de lado la única agencia creada para competir en investigación oceánica. Los barcos oceanográficos estadounidenses están inactivos en puertos por falta de fondos para combustible y mantenimiento. Programas de investigación que funcionaron por décadas están siendo cancelados. Jóvenes científicos emigran o abandonan la oceanografía. Mientras los robots chinos recorren las profundidades oceánicas, la ciencia marina estadounidense atraviesa su peor crisis en 50 años. Pero el hallazgo más impactante de las investigaciones en aguas profundas no tuvo nada que ver con recursos o tecnología. En junio de 2024, durante la exploración de una montaña submarina, los robots chinos encontraron una escena inquietante. Decenas, luego cientos de barriles oxidados enterrados en el lodo del fondo marino. El entierro cubría un área de unos 15 kilómetros cuadrados. Más de 50,000 contenedores, dispuestos en una cuadrícula con intervalos de unos 10 metros. Los científicos entendieron rápido que no era un vertedero accidental. Era un entierro masivo organizado de residuos radiactivos realizado durante décadas según un plan claro. El análisis del metal mostró que los barriles más antiguos fueron arrojados en los años 60. En muchos barriles aún se podía leer la marca de compañías nucleares europeas. Las principales corporaciones europeas simplemente tiraron sus residuos nucleares al océano, eligiendo los lugares más profundos, donde creían que nadie los encontraría jamás. El fondo radiactivo en el epicentro supera la norma 15,000 veces, un nivel letal para un humano en minutos. Muchos contenedores ya están deteriorados, el agua salada ha corroído las paredes de acero en décadas y el contenido radiactivo se filtra lentamente al océano. Modelos computacionales muestran la magnitud del desastre. Las sustancias radiactivas ya crearon una zona muerta con un radio de 50 kilómetros alrededor del entierro. Las corrientes oceánicas dispersan lentamente el agua contaminada por todo el mundo. En unas décadas, las partículas radiactivas alcanzarán las costas de todos los continentes. Lo peor es que el entierro está cerca de una falla sísmica activa, donde ocurren terremotos cada 15 a 20 años. El último terremoto fue en 2019. El siguiente puede ocurrir en cualquier momento. Los científicos simularon detalladamente un terremoto de alta magnitud. Si sucede, los temblores submarinos destruirán al menos 30,000 contenedores al mismo tiempo.
La nube de polvo radiactivo se elevará desde el fondo del mar y será arrastrada por las corrientes profundas. En las primeras 48 horas, el agua contaminada se extenderá por un área mayor que todo el territorio de Francia. Lo más aterrador es que es imposible subir los contenedores a la superficie de forma segura. Los ingenieros calcularon 47 escenarios diferentes para elevarlos. Cada uno terminaba en desastre. Al subir desde grandes profundidades, la presión dentro de los contenedores caerá tan bruscamente que explotarán como bombas, dispersando sustancias radiactivas en el agua. Muchos contenedores están tan corroídos que se deshacen con el más mínimo toque. Algunos contienen líquidos radiactivos bajo presión. Si uno de esos contenedores se rompe en profundidad, creará un geyser radiactivo de varios kilómetros de altura, contaminando instantáneamente enormes volúmenes de agua. Incluso intentar aislar el entierro en el lugar es prácticamente imposible. Sería necesario construir un sarcófago submarino del tamaño de una pequeña ciudad, una estructura de 200 metros de altura y 5 kilómetros de diámetro. El costo de ese proyecto sería de al menos $1 billón, y el riesgo de fracaso supera el 50%. Y aún así, un sarcófago exitoso solo podría retrasar la catástrofe por algunas décadas. La cantidad de materiales radiactivos en el entierro submarino supera 200 veces las emisiones de Chernóbil. Pero, a diferencia de Chernóbil, donde la radiación se asentó principalmente en un radio de unos cientos de kilómetros, las corrientes oceánicas dispersarán la contaminación por todo el mundo. Los climatólogos modelaron las consecuencias a largo plazo. Según sus cálculos, 50 años después de un hipotético terremoto, el nivel promedio de radiación en el planeta se triplicará. Los casos de cáncer aumentarán 8 veces. La esperanza de vida humana se reducirá en promedio 15 años. Los ecosistemas oceánicos serán destruidos para siempre. El plancton, base de toda la cadena alimentaria marina, mutará o morirá en los primeros meses. Desaparecerán el atún, el salmón, el bacalao, las principales especies comerciales. Miles de millones de personas que obtienen la mayor parte de su proteína de los mariscos enfrentarán el hambre. El escenario más aterrador está ligado a una posible reacción en cadena. Si la radiación penetra en los acuíferos subterráneos a través de grietas en el fondo oceánico, podría activar otros enterramientos nucleares ocultos en todo el mundo. En los últimos 70 años, varios países han enterrado en secreto residuos nucleares en los océanos. El entierro descubierto es solo el primero de muchos cementerios similares esparcidos por todo el fondo marino. Los científicos temen que esto sea solo la punta del iceberg. En las profundidades se esconden decenas de otros cementerios radiactivos. La cantidad total de materiales radiactivos hundidos podría superar las 200.000 toneladas. Si todos esos entierros se destruyen simultáneamente debido a la radiación aumentada, la Tierra se convertirá en un planeta muerto durante décadas. La catástrofe ya comenzó, solo que muy lentamente y aún imperceptible para la mayoría de las personas. Los sensores detectan dosis crecientes de radiación en peces alrededor del mundo. El nivel de Cesi-137 en el atún aumentó un 15% en el último año. Se encontraron rastros de estroncio 90 en algas marinas. Esto significa que las sustancias radiactivas de los vertederos oceánicos ya iniciaron su mortal viaje por el planeta. Los geólogos advierten, los terremotos cerca de la zona de entierro no son cuestión de si, sino de cuándo. La actividad sísmica en la región está aumentando. Los pequeños temblores ocurren con más frecuencia. Y en algún lugar en las profundidades del océano, los contenedores oxidados continúan deteriorándose lentamente, preparándose para convertir la cuna de la vida en su tumba.